Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida en esta noche. Vamos a estar trabajando, recuerden que vamos en el capítulo número 2, alistamiento de procesos de diálogo social, y hoy vamos a entrar al punto número 5. Aquí el punto número 5 dice, cuidar a los más afectados y vulnerables. En este caso estamos hablando de las víctimas. Y hoy vamos a estar trabajando la primera parte de ese gran tema, que es el diagnóstico humanitario en contextos de crisis. En esta noche nos acompaña Iván Camilo Vargas. Iván ya había estado la semana antepasada, pero vuelve a acompañarnos. Él va a estar esta semana con nosotros. Entonces, le damos bienvenida a Iván que nos acompaña para que demos inicio a la sesión de hoy. Bienvenido, Iván. Bueno, muy buenas noches nuevamente para todos y todas ustedes. Muchas gracias nuevamente por la invitación, a Miguel, a Rosa Inés y pues también a todos los participantes de este diplomado. Pues para mí este tema también es bastante especial y significativo. Ya a ustedes pues les he comentado un poco la experiencia que he venido trabajando más recientemente en Pastoral Social, donde pues también he venido trabajando en algunos componentes y ámbitos de la respuesta humanitaria. Y en ese sentido, pues que también hemos buscado cómo fortalecer una integración entre las acciones de respuesta humanitaria, pero que también tienen que ver mucho con la construcción de paz. A veces cuando hablamos de acción humanitaria pareciera que son temas muy diferentes a la construcción de paz, porque a veces incluso los mismos donantes de proyectos pues son muy estrictos en eso. Una cosa es la acción humanitaria, los proyectos de respuesta humanitaria directa, y otras cosas son los que tienen que ver con construcción de paz, y ahí entran temas como diálogo social, acuerdos para la convivencia, etcétera, ¿cierto? Pero también el escenario más reciente, por ejemplo, del paro nacional del año pasado, ustedes se dieron cuenta, y en especial las personas que estamos trabajando muy de cerca con la iglesia, nos dimos cuenta que es muy importante integrar acciones y componentes de diálogo social y de construcción de paz en la preparación y en el diseño de la respuesta humanitaria. En especial también porque no, en muchos contextos, tanto el Estado de nivel nacional, pero también entidades públicas de nivel territorial, las alcaldías, las gobernaciones, también buscaban en gran medida el apoyo de la iglesia y el acompañamiento de la iglesia para generar acuerdos y espacios de mediación y de negociación con las partes que estaban movilizadas, o las partes también que estaban en conflicto. Y en ese sentido también decíamos, oiga, nosotros cómo hacemos para interactuar y para facilitar esos espacios de mediación y diálogo social, cuando a veces ni siquiera tenemos todas las herramientas para analizar y comprender el contexto, ¿cierto? Incluso a veces pues nos dejamos llevar por aquella información que sale en los medios, o a veces también nos posicionamos dentro de una cierta, en una cierta parte, y eso hace que también se legitime nuestro rol facilitador y mediador, pero también hace que se deslegitime el rol humanitario que podemos prestar también como iglesia. En ese sentido, también por eso dijimos, necesitamos también como pastoral social y como iglesia comprender cómo estamos también nosotros entendiendo el conflicto, entendiendo la crisis y los contextos de crisis humanitaria, para también diseñar respuestas que permitan aliviar las tensiones, promover la convivencia y asimismo pues también generar espacios para posteriores acuerdos de largo aliento. Eso sería un poco la contextualización de lo que va a ser esta sesión. También les voy a acompañar la sesión del viernes. La idea es que esta sesión del día de hoy sea un poco, si se puede decir, más teórica o de análisis de cómo empezar este proceso de análisis. Y el viernes ya haríamos un ejercicio un poco más práctico, aunque hoy también vamos a hacer un ejercicio práctico y por grupos también de análisis de contexto. Entonces yo les voy a poner una primera tarea, si se puede decir. Voy aquí a proyectar la pantalla. También les voy a pedir a ustedes, ayer no tuve muy buen internet, hoy espero que me funcione bien, pero si ustedes en algún momento dejan de escuchar o me escuchan entrecortado, pues que me avisen para yo poder también de pronto, si hay que repetir alguna cosa o hay que pues también aclarar algo, pues también que me lo avisen, ya sea por el chat o aquí pues levantan la mano o el micrófono y me avisan. ¿Listo? Entonces voy a poner aquí en el chat de Teams, también voy a proyectar la pantalla, un link para que ustedes por favor ingresen a él y respondan estas dos preguntas que también voy a proyectar en la pantalla. ¿Listo? Entonces ya copié el link para que ustedes también por favor
ingresen a él y nos demos, yo les voy dando la instrucción para que ustedes también puedan ir respondiendo cada pregunta una a una. ¿Listo? Ya voy a compartir la pantalla. Listo. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo mi diapositiva, la presentación? Sí, la Sí, estamos ya. viendo. La estamos viendo. Entonces, este link que está aquí en la proyección también ya se los copié. De todas maneras, si hay personas que no pueden acceder al link, también por favor les voy a pedir que puedan también decirme. Entonces son dos preguntas. Vamos a responder una a una. La primera es, ¿qué me hace sentir seguro o segura? Y la segunda es, ¿qué es lo más importante en la acción humanitaria? Entonces, si ustedes ingresan al link, ya se debe ver la primera pregunta. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor, ya se ve. Sí, ya estamos observando el link. Listo. Como les digo, también si Se hay mira personas... perfectamente. Perfecto. Si hay, igual como les dije, si hay personas que no pueden acceder al link o que tienen alguna dificultad, también pueden responder aquí mismo por el chat por el chat del Zoom. ¿Listo? Perdón, una preguntita. El que está en la pantalla, porque pues por el otro link que mandó al chat no lo pude abrir. El que está en la pantalla no me permite abrir. Tienes cerrado el micrófono, Iván. Perdón, gracias. Que, como les digo, es el mismo link que está copiado en el chat, pero también, como les dije, si no pueden ingresar al link, entonces también pueden escribir la respuesta primero la primera pregunta, y ya cuando yo les dé la instrucción, pues a la segunda pregunta. ¿Listo? No pude ingresar yo al link. Solamente lo que estoy mirando en la pantalla, nada más. Puede poner en el chat la primera pregunta, ¿qué me hace sentir seguro? Lo puedes poner en el chat de Zoom. Listo. Y ahora, entonces, he pasado a la siguiente pregunta para que también la respondamos. Esta ya no es una pregunta abierta, sino para que ustedes también seleccionen una opción. La pregunta es, para ustedes, desde su percepción y desde la experiencia que tienen, ¿qué es lo más importante en la acción humanitaria? Las opciones son salvaguardar la vida, aliviar el sufrimiento, garantizar la subsistencia, proteger los derechos fundamentales y defender la dignidad. ¿Listo? Igual, entonces las personas que no tengan acceso al link o que no hayan podido ingresar al link, entonces pueden responder su pregunta en el chat de Zoom. ¿Listo?
Hola, buenas noches. Un poco tardecito, mala la conectividad, pero gracias a Dios bien. Ok, bienvenida. Gracias. Y no han enviado el link para hacer la asistencia. Listo, vamos a dejar aquí con las respuestas. Ya tenemos 28 respuestas en la segunda pregunta y 39 en la primera. Entonces voy a proyectar las respuestas. Si me permiten también un momento. Listo. Entonces, en esta primera pregunta de qué me hace sentir seguro o segura, una persona respondió tener un hogar y un empleo, otra persona la fe, otra persona contar con un círculo de apoyo que brinde confianza y tranquilidad en momentos complejos. Está más enfocado en red. Bueno, la siguiente persona también habla de red de apoyo muy cercano o muy parecido, pero con diferentes palabras. El entorno familiar, eclesial y estar en mi casa. Sentir la protección de mi Padre Celestial, mis amigos y mi familia, la confianza en Dios, la confianza y el respaldo, cuando no tengo peligro o riesgo cerca de mí, mis capacidades, mi personalidad, la confianza en sí misma, espacios abiertos, luminosidad. Miren que hay diferentes formas de entender lo que significa la seguridad para nosotros, ¿cierto? Em, esta pregunta, ¿por qué la hago? Y es porque en un contexto también de acción humanitaria, hace muchos años, alrededor prácticamente como de 30 años, casi 3 décadas, se comenzó a discutir cómo nosotros entendemos a menudo la seguridad. Usualmente cuando hablábamos de seguridad, se hablaba solamente de un concepto genérico sobre la prevención de la violencia, ¿no? Es decir, yo me sentía seguro si el Estado me garantizaba una cierta protección, pero también pues las personas, sobre todo de los grandes actores humanitarios, de las grandes organizaciones humanitarias, eh, se dieron cuenta que el concepto de seguridad era mucho más amplio y requería también entender otras relaciones en torno a la seguridad. Entonces, también dijeron, no, nosotros tenemos que entender la seguridad de una forma más humana y por eso también crearon o adaptaron este concepto de seguridad humana también como una forma de entender diversas libertades y derechos que deben ser garantizados para que las personas se sientan satisfechas, se sientan tranquilas y sientan que se está garantizando cierto nivel y calidad de vida. Entonces, por ejemplo, una persona dice un hogar y un empleo, es decir, yo me siento seguro cuando tengo mi casa, cuando tengo pues, un sitio donde pueda dormir y un empleo con el cual poder subsistir, ¿cierto? Hay otras personas que dicen, mire, para mí la seguridad es tener un buen entorno, una red de apoyo y unas relaciones que me aseguren también contar con alguien que me apoye en situaciones de dificultad. Otra persona dice, no, es que seguridad es cuando yo no tengo peligro o riesgo cerca de mí. Y peligro no necesariamente tiene que ver con un tema de violencia o no necesariamente un tema de conflicto, sino también riesgos relacionados, por ejemplo, con accidentes o riesgos relacionados con emergencias naturales. Y en ese sentido también entender la seguridad también como decir, no solamente con que alguien venga a hacerme daño, sino otras dinámicas que pueden afectarme. También la seguridad tiene que ver con mis capacidades, es decir, no solamente con condiciones externas que me aseguran que nada alrededor mío me va a hacer daño, sino también de que yo mismo, cuando tengo unas capacidades, pues yo también puedo asegurar que yo mismo puedo prevenir otras situaciones que pueden afectar mi vida, ¿cierto? Otra persona dice espacios abiertos, luminosidad, y tiene que ver también con cómo yo mismo identifico espacios en donde yo me pueda sentir tranquilo y seguro, ¿cierto? Entonces miren que hay diferentes formas de relacionarse con este concepto de seguridad. Voy a pasar entonces a la siguiente pregunta. Y es, por ejemplo, cuando preguntábamos, ¿qué es lo más importante de la acción humanitaria? Entonces la mayoría de personas dicen salvaguardar la vida. Otras personas dicen proteger los derechos fundamentales y otras dicen defender la dignidad.
Entonces miren que hay diversas opiniones, pero también más ahorita en un momento cuando entremos ya a identificar el concepto de la acción humanitaria, nos damos cuenta que ninguna de estas dimensiones es excluyente ni están separadas de la otra. Sí, pero a veces nosotros cuando diseñamos una respuesta y una estrategia de respuesta humanitaria, pues nosotros priorizamos algunas acciones porque cada afectación que genera una necesidad de respuesta humanitaria, pues requiere diversas acciones de forma diferencial. Hay momentos en donde se debe priorizar la protección de la vida, es decir, cuando hay personas que necesariamente están afectadas porque si no hacemos algo, puede correr en riesgo su vida. Hay otras acciones en donde lo que están no es tanto la afectación directa sobre la vida, pero sí la subsistencia de las personas, es decir, sus medios de vida fueron afectados, no tienen acceso al empleo porque una emergencia afectó la empresa o el principal fuente de empleo. Y hay otras situaciones en donde tal vez no está afectada necesariamente ni la vida ni la subsistencia, pero sí están afectándose otro tipo de derechos. Entonces vamos ahora en un momento a revisar estos conceptos, pero entonces ya voy a volver nuevamente a la otra presentación. Entonces, ya respondimos estas dos preguntas. Entonces, para abordar ya esta pregunta, que es la que trae a colación esta sesión del día de hoy, es ¿qué entendemos por crisis? Primero, pues para decir cómo hacemos un diagnóstico en un contexto de crisis humanitaria, pues primero también entender qué entendemos por un contexto de crisis o qué es un contexto de crisis. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, muchas veces asociamos a un contexto de crisis con emergencias o con las principales emergencias que afectan las comunidades que nosotros acompañamos, y son contextos ya sea de conflicto armado o de otro tipo de emergencias como son emergencias naturales. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Hay desplazamientos de personas o hay confinamiento, es decir, las personas no se pueden mover, pero precisamente en esa situación de confinamiento pues se genera una crisis interna. En algunos casos, cuando hay desplazamientos o cuando hay una migración masiva en un corto tiempo, pues hay una presión social y económica en las comunidades de acogida. Entonces, por ejemplo, en la década de los 2000, en un momento donde pues hubo un gran desplazamiento de las zonas rurales a las ciudades, pues eso empieza a generar presiones económicas y sociales en las grandes ciudades y eso también empieza a generar crisis en las comunidades de acogida. Pero hay otros contextos, por ejemplo, como el que mencionaba y está en relación con el ejemplo del paro nacional del año pasado, en donde hay otras situaciones que también se están vulnerando derechos contra los manifestantes o contra otras personas cercanas al conflicto sin que necesariamente estén movilizadas, y es que se presentan desapariciones, asesinatos, se presenta violencia sexual o sin llegar tan lejos, pero que también con mucha gravedad, pues hay afectaciones contra la integridad de las personas. Pero también hay otro tipo de vulneraciones, sin que necesariamente implique afectaciones contra la vida o contra la integridad física de las personas, pues hay también estigmatizaciones, judicializaciones, y en ese sentido también hay una situación de crisis que se requiere entender y acompañar. Hay otras afectaciones contra la sociedad civil en general. Entonces, personas que no necesariamente estaban movilizadas ni de acuerdo con el paro, pues también se ven afectadas y se encuentran con desabastecimiento, se encuentran también confinadas, aunque estén en una ciudad y puedan moverse dentro de su ciudad, pero no pueden moverse a otras zonas en donde requieren otro tipo de atención, de derechos, requieren, por ejemplo, acceso a la salud, y también hay afectaciones a los bienes y servicios. En ese contexto, pues también se presenta una cierta forma de legitimar o de justificar las acciones violentas del Estado y de la fuerza pública. Obviamente el Estado por ley pues tiene el monopolio del uso de la fuerza, pero en muchos casos esa fuerza termina siendo desproporcionada. Pero en un contexto de crisis, pues muchos actores terminan legitimando y justificando esas acciones de parte del Estado. Y también lo que vimos, por ejemplo, en el año pasado, es que terminó habiendo connivencia entre civiles armados y fuerza pública, tanto así que muchas personas decían, no, es que estamos viendo la reaparición del paramilitarismo como una forma también de tratar de interpretar o interpelar contra estas personas que, tratando también de defender sus derechos, pues se arman y pues comparten también los espacios con la fuerza pública. Pero también, pues para nosotros ver cuál es el escenario favorable, y es que
el año pasado nos dimos cuenta que que la iglesia se vio como un actor legítimo para mediar en situaciones de crisis. Aquí entonces quiero, para hablar en torno al concepto o a cómo entender las personas afectadas, reconocer los excluidos, y traigo pues también a colación pues un fragmento del Evangelio que también quiero pedirle a alguien que me ayude a leerlo. Entonces le voy a pedir a Miguel si de pronto me ayuda a ver si hay alguna persona interesada, que levante la mano, que prenda el micrófono para Si ayudarme quieres, a yo leer le esto. leo. Listo, Listo. Irma. Irma, dale. Bueno, dice así, Marcos 1, capítulo 1, versículo 40, ¿sí? Dice, se acerca un leproso suplicándole y, puesto de rodillas, le dice, si quieres, puedes limpiarme. Compadecido de él, extendió su mano, le tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. ¿La lepra? Le despidió al instante, prohibiéndole severamente, mira, no digas nada a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y haz tu purificación. La ofrenda que prescribió Moisés para que le sirviera de testimonio. Pero él así se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba a las afueras en lugares solitarios y acudían a él de otras partes. ¿Ya? ¿Hago esas preguntas? Listo, muchas gracias. No, deja ahí, tranquila. Entonces, ahí yo planteo estas tres preguntas como un ejercicio también de interpelarnos sobre cómo también desde la reflexión bíblica entendemos quiénes son los excluidos, quiénes son los afectados y quiénes son las víctimas. Entonces, quiero que alguien, pues también, una o dos personas, me ayuden a responder cada una de las preguntas. Entonces, me van levantando la mano. Miguel me dice quiénes son las personas que levantan la mano. Entonces, la primera pregunta es, ¿quiénes son los excluidos en este fragmento bíblico? Fidel. Fidel. Fidel levantó la mano. Juana Inés. Buenas noches. Los excluidos son las personas enfermas, según el texto, las personas enfermas de lepra. Y los factores de su exclusión, pues yo no diría que la enfermedad como tal, sino el repudio que sienten las personas por la enfermedad, el temor al contagio. ¿Y cuáles pueden ser los factores que favorecen su empoderamiento y su dignidad? Diría que el acompañamiento de las comunidades, alguien que, como la Madre Sor Teresa de Calcuta, por ejemplo, sin ningún temor, se acerque a ellos y les ayude a resarcirse, a sentirse humanos en esa situación tan difícil. Fidel. Los excluidos son aquellos que están en un momento dado en contra de un sistema, como sucedía en el momento histórico. La enfermedad era tildada de algo que ponía a las personas por fuera de un establecimiento, entonces eran sacados fuera de cierto lugar y no eran tenidos en cuenta. De por sí la enfermedad lepra, hasta hace muy poco, todavía se manejaba igual, se tenían como una enfermedad contagiosa. Entonces los excluidos, todos aquellos que estén en contra o protesten, son excluidos. Los factores de exclusión, el protestar, el sentirse desprotegido, es un factor de exclusión. Cuando una sociedad se ve reflejada que no puede hablar, no puede opinar, no puede decir nada porque el establecimiento le dice no haga tal cosa o haga tal cosa, y cuando se sale de ese límite es una persona excluida. Los factores que pueden favorecer su empoderamiento y su dignidad. Jesús, como un gran líder, comienza a restaurar esos valores que se habían marcado una sociedad. Entonces Jesús comienza a restaurar, a empoderar a esta sociedad. A veces nosotros todo lo vemos desde lo
desde lo milagroso, pero no vemos el Jesús también humano, el que se interesó por la necesidad, por la exclusión, por el que estaba siendo vulnerado en sus derechos. Entonces a veces siempre lo vemos desde la salud, pero no vemos desde la exclusión de la vulnerabilidad de derechos que tiene el ser humano, y es lo que este pasaje nos está mostrando. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. La idea era ir respondiendo una a una, pero no importa. Igual muchas gracias a las dos personas que nos ayudaron a responder. Y miren cómo no solamente cuando vemos la exclusión a la luz de este texto, no solamente nos quedamos con el relato del leproso, aquella persona que representa también un sector de la sociedad que es excluida a causa de una condición física, a causa de una enfermedad, sino que también pues, lo empezamos a relacionar con otras prácticas o dinámicas de exclusión social que son cotidianas hoy en día, ¿cierto? Tal vez el leproso no es alguien que se rebeló contra un sistema, pero sí es una persona que es excluida por un sistema, ¿cierto? Fidel, es el nombre, ¿cierto? Mencionaba una situación que me parece clave y es en torno a cómo pues también el mismo sistema termina también considerando a una persona como contagiosa. Y nosotros, por ejemplo, cuando vemos otras dinámicas que aunque no tienen que ver necesariamente con una enfermedad, sí ejercemos prácticas de exclusión contra personas o contra sectores porque los consideramos también que pueden afectar a la otra población, ¿cierto? Y eso se entiende como una forma de contagio, sin que necesariamente estemos hablando de un contagio de una enfermedad o de una infección. Pero entonces también la última pregunta, que es la de qué factores pueden favorecer su empoderamiento y su dignidad, es también cómo Jesús nos ayuda a iluminar las prácticas de restauración, que también lo decía Fidel, en torno a cómo también Jesús restituye la dignidad de la persona y al restituirle la dignidad, le restituye su relación con la comunidad, ¿cierto? Jesús, ¿qué le dice? Mira, yo te ayudo a sanar, yo te limpio, pero no le digas a nadie. ¿Por qué? Porque a Jesús además también no le interesaba pues ser una persona reconocida públicamente por ayudar a reintegrar o restituir la dignidad de las víctimas o de los excluidos. Y ese es también parte del rol que nosotros ejercemos un poco como iglesia, ¿no? Es decir, lo que nos interesa no es tanto salir a relucir que nosotros estamos allá mediando, favoreciendo condiciones para el empoderamiento y la dignidad, sino que lo que nos interesa es asegurar que las personas se sientan nuevamente incluidas por su misma comunidad. Y es ahí donde nosotros también decimos, y entonces, ¿cómo es que nosotros como iglesia podemos entender nuestro rol en un contexto de crisis donde hay personas afectadas, donde hay personas excluidas y donde hay personas que se reconocen como víctimas? ¿Sí? Entonces aquí ya quiero entrar un poquito en el contexto del concepto de acción humanitaria, que es parte de la pregunta que yo les había una de las preguntas que les planteé, porque también es importante decir, listo, cuando nosotros hablamos de un contexto de crisis humanitaria, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Incluso si ustedes pueden, les voy a pedir que le tomen una captura de pantalla o una foto a esta imagen porque es importante para la tarea que vamos a hacer más adelante. Y es que cuando hablamos de acción humanitaria, usualmente al principio, cuando sobre todo empezaron a desarrollar algunas de las normas humanitarias o principios del derecho internacional humanitario, lo principal de lo que se hablaba en ese momento era salvaguardar la vida. De hecho, la primera gran organización humanitaria, que es la Cruz Roja, que era lo que hacía, se fundó fue precisamente en un contexto en donde lo que se buscaba era proteger la vida de las víctimas o de los combatientes que resultaban heridos, y en ese momento lo que se hablaba de acción humanitaria es proteger la vida de las personas que están en riesgo. Pero ya decíamos, no, es que en un contexto de crisis no solamente los combatientes están en riesgo, también hay población civil que está afectada. Entonces, cada vez más que va evolucionando la acción humanitaria, también evoluciona el concepto. Entonces decíamos, no, ya no solamente proteger y salvaguardar la vida, también es que hay que aliviar el sufrimiento, porque a veces tal vez la vida inmediata no está en juego, pero las personas sí están sufriendo. Sufren porque no tienen alimento, porque lo sacaron de su tierra, de su casa, porque se les vulneró tanto su dignidad que sencillamente las personas se encuentran en sufrimiento. Entonces la acción humanitaria también busca aliviar el sufrimiento. Pero también lo que se busca es que no solamente nosotros garanticemos una subsistencia temporal, sino que también se asegure una subsistencia que se recupere por los propios medios de las mismas comunidades. Entonces también dice, no, es que acción humanitaria es también asegurar que las personas y comunidades puedan subsistir por sus propios medios. También proteger los derechos fundamentales de las personas y las comunidades. Entonces, como vemos,
cada vez que va evolucionando la acción humanitaria, evolucionan también el concepto y se complementa, es decir, cómo entendemos nuestra acción y cómo adaptarla a las necesidades de cada uno de los contextos. Hay contextos en donde lo que se busca y lo que se necesita es proteger y defender la dignidad. Y por último, en muchos contextos también, sobre todo cuando hay unas afectaciones económicas, es frenar el proceso de desestructuración socioeconómica. En especial, y vuelvo a poner el ejemplo del paro nacional del año pasado, donde las afectaciones en su mayoría pues generaron efectos socioeconómicos de largo plazo, y ahí decíamos, pues parte de lo que buscaba la acción humanitaria en ese momento era frenar ese proceso de desestructuración socioeconómica. Eso como primer momento. También entonces quiero proponerles este segundo concepto de seguridad humana. Y ahí era la primera pregunta que les planteé, y es, ¿qué es lo que a ustedes, a cada uno de ustedes les hace sentir seguro o segura? Y como yo les planteé, este es un concepto que nos permite vincular las prácticas de acción humanitaria con la práctica de la construcción de paz. Este concepto de seguridad humana es un concepto que fue sobre todo promovido por Naciones Unidas, más específicamente por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, el PNUD, y lo que buscaba era decir, más allá simplemente de una acción humanitaria que busque la seguridad física de las personas, es decir, que no haya violencia ni riesgo contra sus vidas, también entender la seguridad humana como diversas libertades que deben ser garantizadas para las personas, en donde se sientan tranquilas y se sientan también que sus diversas garantías y derechos se encuentran protegidos y salvaguardados. Entonces, como les decía, una de las primeras y más importantes dimensiones o componentes de la seguridad humana es la seguridad personal, en especial cuando se habla de la seguridad física, en donde yo sé que nadie me va a violentar. Por ejemplo, en este momento en muchas ciudades de Colombia, no solamente en Bogotá, ni Medellín, ni Cali, sino en muchos contextos, hemos visto que la seguridad o los índices de seguridad han bajado mucho. Entonces, se dice que hay mayores índices de criminalidad, de robos, de violencia sexual, de heridas o de asesinatos, etcétera. Y en ese sentido se habla de que ha aumentado los índices de seguridad. Pero eso también es relativo y es incompleto, porque los índices de seguridad pues son mucho mayores. Entonces decimos, no, es que la seguridad no es solamente que no me vayan a violentar a mí, que no me vayan a robar o que no me vayan a herir, sino que yo también sepa que tengo otras seguridades. Por ejemplo, que yo tenga seguridad de que tengo un empleo o una fuente de ingresos para asegurar una subsistencia, que tengo una seguridad alimentaria que no está solamente mediada por la economía, sino que está mediada también por otras dinámicas, también, por ejemplo, de autosubsistencia. También una seguridad medioambiental, por ejemplo, comunidades que viven en zonas de riesgo, casos, por ejemplo, más recientes como Cartago, en el norte del valle, en donde hay comunidades que pues, han sido recientemente afectadas por una emergencia natural, y en ese sentido su seguridad medioambiental ha sido afectada, y no es por un componente humano necesariamente, sino pues fue una avalancha. Obviamente hay factores de riesgo generados por En parte se le escucha muy entrecortado, se está escuchando muy Ok, mal. Está como muy mala la señal hoy. voy a apagar la cámara un momento a ver si se escucha mejor. Igual, si otras Yo personas escucho también... excelente, yo escucho perfecto. No sé Ok. si de pronto las compañeras allá no tengan buena... Es problema de buen tiempo. es problema de conectividad en las personas, porque yo lo estoy escuchando perfecto. Ok, listo. Bueno, igual de todas maneras también las personas que si sienten que se corta, de pronto pues también igual recuerdan que está el link de YouTube para verlo más adelante. ¿Listo? Eh, Está también el tema de la seguridad comunitaria. Ya no estamos hablando solamente de la seguridad personal, sino también de cómo una comunidad completa se siente segura, y no solamente, como digo nuevamente, de seguridad física, sino también de otros tipos de seguridad. Y por último, la seguridad política. Y es donde, por ejemplo, que yo tenga o mi comunidad tenga la garantía de que mis derechos políticos y civiles están siendo garantizados. Y eso es una seguridad Está que supremamente mala la conectividad hoy. La señal aquí está pésima. Pero yo estoy escuchando muy bien, ya que la señal es allá donde ella. Bueno, les agradezco de pronto si hay personas que tienen problemas de conectividad.
Iván puede activar su micrófono. Perdón, que de pronto si las personas que tienen algún problema con conectividad, que de pronto le digan por interno a Miguel para que no tengamos tantas interrupciones, es que digamos, si hay ya varias personas que me dicen que si no me escuchan bien, pues yo reviso aquí, pero en este caso sí que de pronto le digamos a Miguel por interno, ¿listo? Para no tener tantas interrupciones. Listo, y por último, como les decía, la seguridad política en cuanto sobre todo cuando hay diversas garantías políticas que no están siendo garantizadas. Entonces, en ese sentido se habla también de seguridad política. Y hay dos formas donde se habla de cómo asegurar que estas diferentes dinámicas o componentes de la seguridad humana deben ser garantizadas. En primer lugar, una forma que tiene que ver con la protección, es decir, cuando el Estado, que es el garante de todos mis derechos y de mis libertades, me protege para asegurar que yo me sienta seguro. Entonces, usualmente hablamos de ese tipo de seguridad cuando decimos, no, es que el encargado de la seguridad, de la convivencia y de la justicia es el Estado. Entonces, el encargado de que se reduzcan los niveles de inseguridad y de criminalidad es el Estado, ¿sí? Pero también otras formas de promover la seguridad y tiene que ver con cómo se empodera a la ciudadanía y a las personas y a las comunidades para que sean garantes de sus propias seguridades. Entonces, nosotros como iglesia también tenemos formas o realizamos prácticas para promover el empoderamiento para que las comunidades pues puedan desarrollar diferentes componentes de la seguridad a nivel económico, a nivel medioambiental, a nivel comunitario y a nivel también de garantía de sus propios derechos políticos, ¿cierto? Esto voy a ir avanzando un poquito más rápido porque creo que se va cortando el tiempo. Y entonces aquí ya voy a entrar un poquito en cómo analizar la crisis, cuando hablamos de crisis, en especial una crisis humanitaria. A menudo, cuando se hace un análisis de una situación que amerita una respuesta humanitaria, se habla de una evaluación de necesidades. ¿Y una evaluación de necesidades qué es? Es que una organización o una alcaldía o el mismo Estado, a través de la unidad de gestión de riesgo, identifica una emergencia y entonces van al territorio, identifican a la población afectada, recogen un formulario o una encuesta. ¿Para qué? Pues primero, en primer lugar, para identificar a la población afectada, pero también para identificar las necesidades y posibles acciones de respuesta. Nosotros como iglesia a veces también hacemos esto mismo, o incluso cuando nosotros desarrollamos acciones de respuesta humanitaria, pues también recogemos insumos que nos envían las mismas diosas y las parroquias, y con base en eso pues establecemos posibles acciones de respuesta humanitaria. Pero también este enfoque que es muy cuantitativo, pues es decir, de que nos basamos solamente en encuestas, en formularios para identificar cuánta población requiere atención, pues termina siendo un poco limitado y no necesariamente está basado en nuestro enfoque pastoral como iglesia. Y entonces también aquí pues propongo otra forma de análisis que también ya está muy afianzada en los proyectos o prácticas de construcción de paz, y es el enfoque sensible al conflicto o enfoque de sensibilidad al conflicto. ¿Y qué es lo que busca esto? Esto es un enfoque ya mucho más cualitativo, es decir, lo que se busca no es solamente identificar cantidad de personas, identificar posibles acciones de respuesta, sino identificar también cómo nosotros desde nuestra práctica a veces somos también generadores de conflicto y cómo podemos prevenir que nuestra intervención genere nuevos conflictos. Entonces, ¿qué es lo que busca este enfoque? Pues en primer lugar, analizar las causas, cuáles fueron los detonantes de ese conflicto, también identificar en ese conflicto qué factores divisores y conectores hay. Ya más adelante voy a proponerles o a explicarles un poquito más qué se refieren divisores y conectores. Y por último, pues también a partir de ese análisis, pues diseñar estrategias de respuesta que sean generadoras de confianza. No solamente que respondan a solucionar la necesidad de respuesta humanitaria, sino que también esa acción sea generadora de confianza. Entonces, cuando hablamos de un enfoque sensible al conflicto, ¿de qué hablamos? Pues en primer lugar, lo que se busca es identificar y tener en cuenta las cuestiones que pueden agravar las tensiones o alimentar potenciales conflictos. A veces no necesariamente estamos hablando de un conflicto armado o de una vulneración de derechos humanos por parte de la misma comunidad o por factor humano, pero por ejemplo en una emergencia natural, sí puede, una acción mal planeada puede generar o detonar nuevos conflictos entre una comunidad. Eso entonces es importante esto. En segundo lugar, pues también identificar que una ayuda humanitaria, como les acabo de decir, mal planificada o no informada con la comunidad puede ser detonante o agravante de potenciales conflictos. Entonces, ¿qué es lo que busca este enfoque? Pues el enfoque de sensibilidad al conflicto que permite, primero, reducir niveles de violencia,
En segundo lugar, reducir el riesgo de muerte tanto entre las comunidades que vamos a acompañar, pero también entre los actores humanitarios. A menudo cuando se habla del derecho internacional humanitario, se habla de que nosotros, no nosotros solamente como iglesia, sino todos los actores humanitarios son actores protegidos por el derecho internacional humanitario, somos actores externos al conflicto, pero más recientemente hemos visto que hay muchos actores armados o actores violentos que no conocen o que no respetan el derecho internacional humanitario. Caso más reciente, en la zona del Catatumbo durante el último año se han robado más de 5 vehículos de actores humanitarios, es decir, vehículos que están protegidos por el DIH y aún así pues no son respetados, ¿cierto? En ese sentido también nosotros decimos, pues nosotros no podemos decirle al actor armado, mire, según el DIH, yo soy un actor protegido por el conflicto, pues porque lo que estoy haciendo es hacerle aumentar el riesgo contra mí, pero lo que yo sí puedo hacer a través de este enfoque es analizar posibles riesgos para reducir posibles afectaciones contra nosotros mismos y contra las comunidades que vamos a acompañar. También reducir el riesgo de retraso o cambios en las implementaciones de nuestros proyectos. Y por último, también pues promover la recuperación de las comunidades y el territorio que han sido afectadas por el conflicto o por una crisis humanitaria. Entonces, este enfoque tiene 3 momentos. Y también aquí, si se puede, les voy a pedir que tomen una captura de pantalla a esta imagen para que ustedes también más adelante, cuando hagamos la tarea o la distribución por grupos, puedan trabajarla mejor. ¿Cuáles son estos 3 momentos? En primer lugar, analizar el contexto. Cuando hablamos de analizar el contexto, ¿qué es? Pues investigar la situación. Puede activar su micrófono. Dale. Investigar la situación histórica, política, económica del territorio, es decir, cuáles son los antecedentes que pudieron dar lugar a ese conflicto, identificar cuáles son las partes que están en el conflicto y muchas veces no hablamos solamente de los actores armados o de las partes que si es una movilización social, las partes que están movilizadas, sino que también puede haber otros actores que aunque no son tan visibles también pueden estar inmersos en ese conflicto. Identificar cuáles fueron esos detonantes. A veces hay conflictos que están, si se puede decir, pasmados o hay conflictos que están latentes y hubo un factor detonante que hizo que se estallara y que diera lugar a esa crisis. Entonces es muy importante también identificar esos detonantes que a veces pueden ser no la causa, pero sí un hecho muy importante. En segundo lugar, el segundo paso, ¿cuál es? Analizar los divisores y conectores. Entonces ahí es ya donde les decía que quería empezar a plantear este momento tan importante y es, ya cuando identificamos las causas y las partes del conflicto, también identificar cuáles son los factores que pueden generar división entre los grupos que están en el conflicto. En cada contexto pueden ser de muy diferente orden. En algunos contextos la causa o los detonantes o los divisores pueden ser la economía, la política, que no necesariamente son la causa, pero que sí pueden generar mayor división. Muy mal de señal, estoy muy mal de... Vale. Aló. Sí, sigue. Bueno, entonces, identificar esos factores de división, pero también identificar también, y es muy importante para poder generar acuerdos o para poder generar también desescaladas de los conflictos, qué factores conectan a las personas. Entonces, si son actores que conviven en un territorio, ¿qué los une a lo largo de la historia? ¿Qué símbolos pueden ayudar a que puedan encontrarse? ¿Qué actitudes compartidas tienen para favorecer esa reducción de la tensión? Y entender también cómo nuestra intervención, la acción de nuestros programas y proyectos, pues también se relacionan con el contexto y pueden ser también generadores de división o de conexión entre los grupos. Y a partir de allí, pues entonces también diseñar nuestra estrategia. Entonces, en primer lugar, decir, listo, ¿cómo ese análisis que hicimos? Pues también lo podemos traer a nuestra acción. También recordar y mantener los principios humanitarios, y cuando hablamos de principios humanitarios hablamos de neutralidad, de imparcialidad e independencia, para que esto también contribuya a eliminar impactos negativos. También importante recordar siempre qué impactos ejercemos con nuestra intervención sobre los divisores y sobre los conectores. Y por último, también muy importante, no perder la oportunidad de apoyar también la construcción de paz y la reducción de los conflictos.
Entonces también ya para hablar más específicamente cuando hablamos de los afectados y los excluidos, es que en una crisis todos se sienten afectados, cada quien reclama unas cosas, cada quien se siente afectado y por ende pues cada quien reclama diversos derechos. Todas las partes exigen de los otros una reparación. Si yo me siento afectado por una parte, si yo por ejemplo reclamo ante el Estado ciertas cosas, exijo del Estado una reparación. Pero si yo soy un actor de la sociedad civil que me siento afectado por un paro, por una movilización, por una manifestación, yo reclamo de ese sector que está movilizado ciertas reparaciones. Entonces, en ese sentido, cada quien se reclama a sí mismo como un afectado, como víctima o como un excluido. ¿Y qué es lo que sucede también en estas situaciones? Que el Estado toma partido y toma partido por un sector específico. Y eso hace pues que también se justifiquen prácticas, se justifiquen violencias y que se intensifiquen diversas tensiones en el territorio. Entonces aquí voy a recordar un fragmento también bíblico que me parece clave. No sé si la vez pasada también lo presenté, pero me parece, yo creo que esto también es muy importante, cómo entender el concepto de víctima y victimario y cómo también desde nuestra práctica podemos entender la restauración de la dignidad tanto de las víctimas como de los victimarios. Entonces quiero también en este momento que alguien me ayude a leer solamente la columna que está en el costado izquierdo, es decir, solamente el fragmento bíblico que está sombreado en vino tinto. Yo, Vale. maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Jesús se incorporó y les dijo: aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y se quedó solo Jesús con la mujer, que seguía en medio. Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: nadie, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no peques más. Listo, muchas gracias. Entonces, ya aquí también para agilizar, yo mismo pues voy a hacer como esta retroalimentación y reflexión sobre este evangelio. Y es en primer lugar pues también para contextualizar, les llevan a una persona que cometió un pecado y le dicen pues la ley o el mandamiento nos permite apedrear. ¿Apedrear qué significa? Pues apedrear significa ejercer justicia según pues una ley primitiva o arcaica. Entonces le dicen a Jesús: ¿tú qué dices? Entonces la primera reflexión es que en ese momento pecado y delito son prácticamente lo mismo y aquella persona que cometa un delito o un pecado pues se merece cierta práctica de justicia o cierto castigo. Pero entonces Jesús, ¿qué hace? Jesús ni condena ni tampoco les dice la ley está mal. Sencillamente lo que les dice es, pues empieza a cuestionar a la comunidad sobre la corresponsabilidad. Y no les dice, no es que ustedes hacen lo mismo, no es que ustedes también son adúlteros. No, Jesús lo que les dice es también a través de una pregunta creativa, es pues cuestionarlos a partir de sus propias dinámicas de juzgar cuando nosotros también somos corresponsables y también tenemos ciertas prácticas que también pueden ser juzgadas de otra manera. Lo que les dice es, aquel de ustedes que no tenga pecado, pues que arroje la primera piedra. Entonces, ¿quién arroja la piedra? Nadie, es decir, todos se sintieron cuestionados por Jesús. Y en ese sentido, ir al final, Jesús, ¿qué hace? Pues le dice a la mujer: yo no te voy a condenar, nadie te condenó, pero le dice también: vete y no peques más. Es decir, en primer lugar, así como le restituye la dignidad y la relación al leproso, también lo hace con una persona que estaba siendo condenada por cometer un pecado. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que hace? Le dice, le restituye la relación con la comunidad, la reintegra a la comunidad y también le dice, pues tienes un compromiso también para seguir perteneciendo y practicando también la relación con la comunidad. Entonces, esa corresponsabilidad también conlleva a que así como los que estaban juzgando le dicen, ustedes también son corresponsables, ustedes pues también no pueden practicar esta justicia violenta, pues ustedes también, a la mujer le dice, pues tú también tienes el compromiso de no volver a pecar.
Quiero rápidamente también aquí pasar por esta reflexión sobre los triángulos de la violencia. Yo no sé si ya la revisaron previamente en otra clase o la presento rápidamente. No sé si Miguel me dice si ya con otro docente la vieron. No, no lo hemos ¿No? mirado. Listo. Dale, dale. Bueno, entonces, uno de los grandes teóricos de la construcción de paz o de los estudios de paz, que se llama Johan Galtung, él, en parte como análisis sobre las prácticas de violencia y de análisis de conflictos, él diseñó unos triángulos para hacer análisis de las situaciones de violencia y decía, es que en muchos casos cuando hablamos de violencia solamente nos enfocamos en esta parte, que es la de la violencia directa, es decir, cuando se ejerce una violencia sobre la vida, sobre la integridad de una persona, sobre el cuerpo de las personas, pero también, por ejemplo, efectos sobre y sobre la infraestructura, afectaciones sobre los derechos de las personas. Ahí lo que vemos es violencia directa, ¿sí? Pero esa violencia directa en muchos casos está fundamentada en otras dos dinámicas de violencia. Entonces, él introduce el concepto de violencia estructural, por ejemplo, cuando hay dinámicas de exclusión, de desigualdad, de pobreza, que terminan dando origen bueno, sí, dando origen a la violencia directa. Entonces, cuando hablamos de violencia estructural, estamos hablando sobre todo de prácticas de exclusión, de desigualdad, de pobreza que hacen que las personas se sientan también marginadas de un sistema, como lo dijo en algún momento Fidel. Y está la violencia cultural, pues que también son prácticas también mucho más culturales, de patrones de comportamiento, de formas también de relacionarnos que terminan legitimando y justificando también esas otras dos dinámicas de violencia. Solamente voy a explicar este primer triángulo, no voy a meterme en los otros dos triángulos, seguramente más adelante en otra clase los vamos a ver o lo van a ver con otro docente, pero quería simplemente introducir este primer triángulo para entender entonces en la crisis nosotros cómo hacemos para abordar esta situación. Miren que cuando estamos, por ejemplo, el año pasado, cuando estábamos en el momento del paro nacional, muchas partes que decían, no, es que hay que negociar, hay que sentarnos en el hogar, la Mesa Nacional del Paro con el gobierno nacional decían, es que tenemos que promover acuerdos sobre lo fundamental. Esta misma diapositiva se les presenté la vez pasada, pero en esta quiero también hacer mucho más énfasis en cómo también nosotros promovemos reflexiones sobre qué es lo fundamental en cada una de las partes, y en especial cuando entendemos los momentos de crisis, qué es lo que debemos analizar en cada una de las diversas situaciones. Entonces, para muchas personas, ¿qué es lo fundamental? Es decir, no, para nosotros lo fundamental es que desbloqueen las vías, que no sigan dañando la infraestructura, que no sigan dañando las estaciones de Transmilenio o que no sigan vandalizando la infraestructura del Estado. Entonces, ¿eso en qué se enfoca? Eso se enfoca en los aspectos coyunturales. Para el Estado, lo fundamental es negociar sobre esas prácticas o aspectos coyunturales que están mediadas por la situación de crisis. Pero para las partes que están inmersas en el conflicto, ¿qué es lo fundamental? Decir, no, es que para nosotros lo fundamental son las transformaciones estructurales que dieron lugar al conflicto y que dieron lugar a que nosotros nos viéramos en la necesidad de hacer una movilización. Entonces, para esas partes, lo fundamental son las transformaciones estructurales. Y para otras partes dicen, no, pues la sociedad civil que no está ni en el Estado, ni tampoco es la sociedad civil movilizada, sino la sociedad civil que está afectada por las manifestaciones, dicen, no, para nosotros lo fundamental son las condiciones para la convivencia, para asegurar que podamos volver a convivir de forma más tranquila y armoniosa. Entonces, aquí aparece el triángulo de la violencia. Entonces, cuando hablamos de los aspectos coyunturales, estamos hablando muchas veces de manifestaciones visibles y físicas de la violencia, es decir, la violencia directa. Cuando hablamos de las transformaciones estructurales, estamos hablando de transformar condiciones de violencia estructural. Y cuando hablamos de condiciones para la convivencia, implica también dejar de estigmatizar a las personas, dejar de judicializar por situaciones que tienen que ver con mis posiciones o con mis percepciones y que tienen que ver con la violencia cultural. Entonces, cuando hablamos de la crisis, en muchos casos estamos hablando de que las conversaciones sobre el conflicto se enfocan en lo coyuntural, pero que la causa de los conflictos, en especial la causa de la desigualdad, está en la violencia estructural. Y por ende, entonces decimos, listo, ¿cómo hacemos para analizar la crisis? En especial cuando es crisis causada por violaciones de derechos humanos o causada por el conflicto armado. Es que
tenemos que saber diferenciar para que no omitamos ninguna cosa ni la otra, pero saber establecer acuerdos que permitan ir de una cosa a la otra. Lo más inmediato y lo más urgente en una crisis, ¿qué es? Es negociar lo coyuntural, facilitar que las personas puedan acceder a los alimentos, que quienes se tienen que mover se puedan mover, que quienes tengan que salir de su territorio por diversas situaciones de salud u otra dinámica puedan salir, que quienes se les están vulnerando ciertos derechos económicos puedan también restituirse esos derechos. Volvemos al concepto de seguridad humana. Aquellas personas que se sienten inseguras porque se les afectó sus derechos a la alimentación, a la economía, al empleo, etcétera, que se les pueda restituir sus derechos de forma lo más rápida posible, pero que no se descuide las causas estructurales que dieron lugar a esas movilizaciones. Y eso es muy importante también decir cómo nosotros, si tenemos que facilitar diálogos y acuerdos sociales entre diversas partes, podamos también promover también diálogos que sepan diferenciar cada uno de los puntos, pero que, no, pero que también veamos que en la crisis se debe abordar una cosa y que los diálogos más sostenidos pues requieren, se hablan sobre lo estructural. Voy a avanzar un poquito más rápido para llegar a la tarea. Y es, por ejemplo, cuando hablamos de la acción humanitaria en contextos de conflicto social, no necesariamente de conflicto armado o de violencia, sino estamos hablando de diferentes situaciones que afectan la convivencia y pues que generan necesidad de respuesta humanitaria. ¿Cuáles son las principales tareas dentro de una acción humanitaria que se pueden también, que son también formas también de aliviar las tensiones en un conflicto social? Pues en primer lugar, favorecer corredores humanitarios. Recuerdan que en el año pasado, durante el momento del paro nacional, una de las condiciones de negociación era lograr que las personas pudieran acceder a sus alimentos, acceder a diversas necesidades de higiene, etcétera. Entonces, de lo que se hablaba era asegurar corredores humanitarios para que pudiera ingresar la ayuda humanitaria, pero también asegurar que las personas que requerían moverse, movilizarse, por ejemplo, personas enfermas que requerían pues también atención médica, personas que requerían pues también otro tipo de derechos, por ejemplo, también de acompañar a las personas fallecidas, entonces se habla también de necesidades o de acompañamiento funerario, entonces que se permitiera esta movilidad, ¿cierto? También se hablaba, por ejemplo, de espacios humanitarios. Entonces, cuando se habla de espacios humanitarios, hablamos de un lugar físico que se asegure también la protección de las personas, sean personas que están movilizadas, personas, es decir, que se encuentran en movilización social, pero también espacios humanitarios para la protección de toda la sociedad civil. Entonces, por ejemplo, espacios protegidos para las personas que se encuentran afectadas por manifestaciones o que se encuentran afectadas por conflicto armado. También refugios humanitarios. Cuando hablamos de refugios humanitarios, muchas veces se piensa en comunidades campesinas o comunidades étnicas que desarrollan prácticas de refugios humanitarios para decir, aquí este es un territorio libre de violencia y donde pedimos a los actores armados que no se presenten, pero también durante el paro nacional también se promovió la práctica de refugios humanitarios como forma también de asegurar que se protegiera la integridad de las personas que estaban movilizadas. Y por último, también pues espacios para la protección de la atención médica de las personas agredidas, sean personas movilizadas o sea la sociedad civil en general. Y por último, el componente de diálogos humanitarios. Cuando hablamos de diálogos humanitarios también es muy amplio, a veces es muy difícil saber a qué nos referimos por diálogos humanitarios, pero es también de cómo nosotros desde la práctica pastoral también podemos promover espacios que permitan la interacción y la generación de acuerdos. ¿Qué tipo de acuerdos se pueden generar en los diálogos humanitarios? En primer lugar, ¿cómo asegurar que se excluya a la sociedad civil del conflicto o de diversas afectaciones? Por ejemplo, que se permita el desbloqueo de vías, el no uso de elementos que puedan dañar la integridad de las personas, la no estigmatización, la no afectación a la infraestructura civil o privada, también que se permita o que se acuerde la reducción de las tensiones. Entonces se habla de desescalar las movilizaciones, desescalar también las manifestaciones, pero también cuando se habla de diálogos humanitarios en contextos violentos o de conflicto armado, se habla de treguas o del cese al fuego, entonces también cómo desde los diálogos humanitarios se promueven este tipo de treguas o ceses al fuego. También acuerdos para la distribución de la ayuda, por ejemplo, cuando necesitamos también acceder con ayuda humanitaria a un territorio muy amplio y donde pues hay altas necesidades,
y donde también hay sectores que piden que se priorice a su comunidad o a su sector social. Entonces también cómo se logran acuerdos para que la distribución humanitaria sea equitativa y se garanticen los principios de la acción humanitaria, que ya los mencioné, que son de neutralidad, de imparcialidad y de independencia. En contextos también ya más violentos, como decía, la liberación de prisioneros o secuestrados, y en ese sentido también en muchos contextos la Iglesia ha sido pues también garante y mediadora para que se logren este tipo de liberaciones de personas que han sido privadas de la libertad. Quiero entonces pasar a, tenemos casi que exactamente media hora, ¿cierto? Entonces voy a presentarles rápidamente esta actividad que vamos a hacer en grupo. Ya Miguel pues entonces les va a distribuir en grupos para que ustedes puedan realizar esta tarea. ¿Y cuál es la idea? Miguel les va a compartir unos links de unas noticias que están justamente relacionadas con el paro nacional. Y la idea es que hagamos el ejercicio de análisis a partir precisamente de esta metodología que les presenté de sensibilidad al conflicto. Igual aquí mismo les vuelvo a presentar la metodología con los 3 pasos, pero la idea es que ustedes lean la noticia y puedan identificar estos 3 momentos. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a reunirse en grupos, tienen 15 minutos, la idea es que sea una actividad muy rápida y que ustedes hagan estos 3 pasos. Entonces van a revisar, en primer lugar, van a analizar el contexto, es decir, van a identificar cuál es la situación histórica en el territorio, cuáles son las diversas partes que están en el conflicto, qué detonantes dieron lugar a esa crisis puntual, no al conflicto en general, sino qué detonantes dieron lugar a esa crisis puntual, cuáles son los divisores y conectores en ese conflicto puntual. Miren que, y precisamente escogí 2 noticias muy diferentes porque aunque el año pasado hablamos del paro nacional como si fuera un solo paro, en cada región las causas y detonantes se manifestaban de forma muy diferente. Entonces la idea es que a partir de la noticia ustedes puedan identificar esos divisores y esos conectores. Y por último, pues también diseñar unas prácticas. También no se trata de diseñar un gran proyecto de respuesta humanitaria, pero sí que ustedes también planteen algunas estrategias que desde el enfoque pastoral, desde lo que ustedes conocen que hace la iglesia en sus territorios, desde sus prácticas también como agentes de pastoral o como personas también de fe, pues digan cómo nosotros podemos promover prácticas y estrategias que pues contribuyan también a desescalar los conflictos en el territorio. Y por último, pues seleccionar un relator que en 3 minutos o si es posible menos, pues presenten el resultado del análisis que hicieron. ¿Listo? Ok, listo. Entonces, ya están a través del canal de WhatsApp, les acabo de enviar las preguntas, las noticias, todo lo que nos está diciendo Iván. Entonces, vamos a ir a 6 grupos. Recuerden que es importante que tengan claro en qué grupo estaban, con qué personas estaban, cuál noticia eligieron, si son la 1 o la 2, son 2 noticias, entonces eligen una de las 2 noticias, esa es la idea, ¿cierto, Iván? Y trabajan en una sola noticia, pero la idea es que hagan todo el proceso, ahí ya tienen todos los elementos para poder trabajar. Bueno, entonces nos vamos a ir, recuerden que cuando nos vamos a los grupos, ustedes tienen que dar a aceptar, ¿sí? O unirse al grupo, aparece unirse, entonces en este momento vamos a formar 6 grupos, ¿sí? Para que vayamos, por favor. Entonces, en este momento ya nos vamos a los grupos. Bueno, La idea es que regresemos aquí a las 8:50, ¿listo? 15 ok, minutos de trabajo. ok, gracias. Ahí nos fuimos ya. Ya llegó a unirse, entonces sencillamente damos clic donde dice unirse y la idea es que todos vayan a trabajar, por favor, en grupos. Seguramente de pronto las personas que tienen dificultades con conectividad, pero la idea es que todos vayan a sus grupos, trabajen, aprovechen estos minutos que nos damos. Entonces, faltando 10 para las 9 estaremos acá. Deben dar a aceptar, unirse. Allá les va a aparecer un letrero unirse. Quien no le aparezca, va a ir a la parte inferior, allá le va a aparecer sección de grupos. Hay como 4 cuadritos. Ahí da clic sobre sección de grupos y ahí dice unirse al grupo. Ahí le aparece en cuál grupo va a estar. Todavía tenemos muchas personas afuera. Les pido por favor que se unan a los grupos.
Va a ir a la parte de abajo. Es que creo que ya no tenía grupo asignada, pero ya le asigné grupo. Ok. Tan raro. Unirse, por favor. Vamos a unirse al grupo, porque si no, no van a ir nunca. Unirse al grupo. Padre Vicente, Edison, Ana María, Juan, María Cristina, Jesús Emilio. Debemos aceptar, porque si no, debemos unirnos. No, Porque... si no se perdió la indicación de unirse al grupo. Padre, en la parte de abajo, en la barra inferior, aparecen como cuatro cuadritos y dice sección de grupos. Si usted da clic sobre esa sección de grupos, ahí le van a aparecer los grupos y va a aparecer unirse. Ahí le da la posibilidad de unirse. Roosevelt, Padre Jesús Emilio. ¿Sí le apareció, Padre Vicente? No, no, señor. Sí, en la parte de abajo del Zoom. Sí. Ahí está esta sección de grupos. Ya, ahorita ya apareció. Listo, gracias. Perfecto, Padre. Sí, Pues está interesante el tema y también para aportar bastantes cositas. Pues sí, interesante estuvo, pero sí, muy poco tiempo. O sea, no alcanzamos ni a conocer. Sí, la verdad, todos muy aquí poco tiempo y se también fueron muy quedando gente. poca, así como... eso fue muy rápido. Mucha interferencia, la verdad. Como que no Bueno. se escuchó muy bien algunas cuestiones, pero estuvo interesante. Claro, yo sé que el tiempo era muy cortico, también pues la clase termina a las 9 y la idea también era pues respetar la hora de finalización. Sin embargo, pues yo estuve pasando por todos los grupos y escuchando también el diálogo que tenían. Obviamente, no es fácil en un ejercicio tan rápido y con una clase tan cortica poder también aclarar los conceptos y la metodología. Sin embargo, me parece muy clave ese diálogo que se generó en todos los grupos y yo creo que también es muy importante que más adelante tengamos el espacio para seguir dialogando sobre esta metodología, ¿no? Veo que también en algunos casos hay mayor o menor conocimiento sobre el contexto. Quiero hacer una pregunta. ¿Alguno de los grupos escogió la noticia sobre Cali? Sí. ¿Cuál grupo? El 2. El 2. El 2. El 2. El 4. No sé si el 2 o el 4. Sonia, nosotros somos el grupo 4. Ay, Dios el mío. grupo 4. Nosotros somos el grupo 2. El grupo Sí, porque 2. Yo sé que había un chico que se llamaba David en el grupo y habíamos cogido la noticia de Cali. Ok, sí, porque en la mayoría de grupos que pasé escuché que El eligieron la de número 2. Catatumbo, pero pues igual me parece también clave de cómo diferenciar también, como les decía, del contexto, cómo entendemos también que en unas prácticas muy semejantes, como decíamos, que estábamos en una afectación nacional por el paro, pues que las causas y los detonantes eran muy diferentes en cada territorio. Y por eso también es muy importante dialogar y discernir cuáles son esas diferencias territoriales, esas diferencias históricas, para nosotros también saber priorizar y diseñar estrategias diferenciadas para cada territorio, ¿no? Tenemos 5 minutos, entonces yo les voy a proponer algo. Es muy poquito tiempo para socializar. Yo creo que ahorita pues no es pertinente iniciar con unos grupos o más bien alargarnos, entonces yo les voy a proponer más bien que este ejercicio lo continuemos el viernes, dado que nos vamos a volver a ver y que podamos pues entonces seguir con este mismo ejercicio. ¿Listo? Entonces, lo que les propongo... Sí. Pero lo que pasa es que yo propongo, perdón con todo el respeto, además de la proposición suya, lo siguiente: como no estamos empezando puntual, yo creería que de pronto establecer un horario puntual para empezar y para terminar, porque es que la puntualidad solamente está para terminar, no para iniciar. Entonces creo que también es irrespetuoso
no darle el tiempo suficiente a la agenda programada. ¿Ves? Entonces, por lo menos, todos los que estamos aquí queremos como terminar el ejercicio. Y dejarlo para el viernes así, en esta efervescencia y calor, en aras a la puntualidad, me parece que de pronto los que no entraron o no entramos temprano, también nos están faltando el respeto para no terminar el ejercicio. O sea, no quiero con esto polemizar, pero en las sesiones que he estado hay mucho énfasis en puntualidad para finalizar, pero no hay el énfasis para iniciar. Entonces, ojalá la próxima sesión tengamos ambas puntualidades en cuenta, tanto al inicio como al final, para que no quedemos así como que a la expectativa. Gracias. Listo, Rubén, estoy de acuerdo. Entonces, con lo que tú planteas, creo que entonces no comenzamos con el ejercicio. Yo creo que más bien entonces comenzaríamos completando más bien un poco la exposición temática y más bien entonces comenzamos con el ejercicio nuevamente a las 8. Con eso entonces completo la instrucción, seguimos trabajando las mismas noticias, dado que ustedes ya la eligieron, y ese día pues también empezamos a encontrar también un poco de diferencia, ¿cierto? Ustedes seguramente alcanzaron a leer las dos noticias. Las dos noticias hablan sobre un mismo momento histórico en Colombia, hablan sobre una misma situación de resolución, están hablando de corredores humanitarios, pero hablan de diferentes contextos y diferentes causas. Entonces, ¿yo qué les voy a invitar? Pues no es para dejarles tarea, pero sí de pronto que las personas que puedan también conocer un poquito más y averiguar un poquito más de cuáles eran esas dinámicas que había en torno al paro nacional en cada uno de los dos contextos. En la ciudad de Cali, que era un contexto urbano también de una ciudad grande, y el contexto de Catatumbo, pues que es un contexto mucho más rural y con unas dinámicas sociales y de conflictividad muy diferentes. ¿Listo? Tenemos 3 minutos. Quiero simplemente que una persona que eligió el contexto de Cali mencione muy rápidamente el contexto de lo que se veía en la noticia, y otra persona que eligió el contexto de Catatumbo, pues que también nos hable rápidamente sobre el contexto, y con eso cerramos. ¿Listo? Rápidamente. Entonces, alguien que habla de, sí, es simplemente mencionar un Rápidamente. poquito de lo que se menciona en el contexto de la noticia. Cali. Exacto, rápidamente, pues yo vivo a 5 cuadras de donde se registró la noticia, entonces básicamente información de primera mano. Lo que se registró fue que básicamente eso ahí era una barricada, entonces había hecho un acuerdo, venía el señor presidente, y la tensión se generó desde temprano porque el hombre nunca pasó, a pesar de que por ahí es el aeropuerto, el man nunca atendió a las personas que estaban en esa barricada, sino que se fue directamente al sur a jugar con la agenda en el sur y básicamente traicionó el acuerdo. Sin embargo, alguien que hizo de mediador, que fue Monseñor Jesús Darío de Monsalve, con una iniciativa que después se llamó Diálogos con Unión de Resistencias Cali, logró pues mediar, logró pues no solamente hacer algo transitorio como hacer los corredores, sino que también dejó como una ayudita extra después del paro, porque por medio de esos diálogos se hicieron muchas iniciativas para que los chicos de primera línea estudiaran, trabajaran, algunos resolvieran su situación militar. Entonces él fue como el mediador en esta situación, y también este señor Alberto Arias, Alberto Tejada, que fue el cucho del Canal 2, que básicamente nos sirvió de periodista en esta situación y de mediador, ya que él también pulsó para que nos abrieran la barricada y el corredor humanitario. Y a nivel político también hubo como una fuerza muy especial, que fue Wilson Arias, el que logró también hacer la gestión y logró reconocer y hacer rápidamente como el censo de heridos y personas que estaban como pasándola mal, y posteriormente generar una solución. Y básicamente lo que se hizo fue como las alianzas con las organizaciones, lograr como este proceso de inserción con los chicos, monitoreo y alfabetización, y por lo menos lo que hablábamos en el grupo, a nivel de territorios o de soluciones, tendría que haber como un apoyo de un cese donde se respetaran los puntos, porque digamos en el grupo había una persona que estuvo en Portal de las Américas en Bogotá y yo aquí en Cali, y vimos que los BMU los atacaban, entonces donde cuidaban a la gente, a los heridos y a los mismos del SMAT, les echaban bala. Entonces lo primero es como un cese bilateral, ciertas zonas que no se deban tocar. Luego tiene que haber una protección psicosocial, porque estos incidentes se registraron en zonas residenciales donde vive mucho adulto mayor y mucho niño, y la salud mental se vio deteriorada. Entonces ese tiene que ser un mínimo, y tiene que haber una protección de la
como de la intimidad de las personas, ya que muchas personas fueron pues privadas de la libertad y hasta las sacaron de sus casas porque quedaron registradas en audio y video y no hubo como una protección en ninguno de los casos, ni en el de Américas ni en el de aquí que se registró en la noticia. Listo, Luisa, muchas gracias. Muy buen resumen. Integras muchos de los componentes que están dentro de la metodología en cuanto al tema de los detonantes, en cuanto al tema también de algunos factores. Yo creo que de pronto habría que hacer un poquito más de complementar la parte de causas históricas, pero también hiciste, por ejemplo, mencionaste temas de como divisores, mencionaste algunos conectores y la estrategia, ¿no? ¿Cuáles fueron las estrategias que permitieron reducir las tensiones y asegurar también condiciones posteriores para la convivencia? Muchas gracias por ese resumen. ¿Alguien de Catatumbo, o más bien alguien que quiera hablar de la noticia de Catatumbo rápidamente como el contexto histórico o el contexto? Fidel. Sí, buenas noches. Realmente hay una confusión en el grupo fuerte frente al contexto histórico del Catatumbo. La mayoría expresaron las noticias que le dan los medios, pero se desconoce totalmente la realidad de esta región. Los medios nos dicen que es donde hay violencia, que están los grupos al margen de la ley, que todo lo que los medios nos están transmitiendo. La noticia se centró en un pueblo cercano a la ciudad de Cúcuta. No, les decía yo a los del grupo que no sabemos geográficamente qué distancia hay de Sardinata a Cúcuta. Tenían que trasladarse y había un bloqueo. La ciudad del pueblo de Sardinata a Cúcuta, y el bloqueo era que autorizaban, pero tenían que regresar a los 3 días. El traslado de alimentos o alguien tenía que ir con la familia, pero tenían que ir a Cúcuta y quedarse en 3 días para luego regresar en un trayecto que podía hacerse en el día. Entonces el acuerdo era buscar un acuerdo de que permitiera, y intervino el alcalde de Sardinata pidiendo que por favor dieran la posibilidad de que en el mismo día fueran y regresaran, o sea, que no les pusieran un bloqueo de tantos días porque muchos no podían, no tenían cómo sostenerse en Cúcuta. Eso es lo que nos dice la noticia, pero sí hay mucho desconocimiento del contexto del Catatumbo. Entonces es la participación nuestra. Una pregunta rápida. ¿En la noticia se menciona algunas causas o detonantes? Pues estamos en la misma situación del paro y a raíz de eso es que nos dicen que no hay movilidad. ¿Alguien que quiera complementar y nos diga si en la noticia se mencionan algunas causas del conflicto? Yo no leí por parte del glisofato. Qué pena lo interrumpo, profe. Sí, por parte de lo del glisofato es que la vuelta. Sí, ¿qué más? Es una de las causas también. Bueno, yo y la erradicación. ¿Pido la palabra? Dale luz, dale luz. Yo soy del Catatumbo y aunque no leí la noticia porque escogimos la otra, el contexto o las causas era el reclamo que hacen los campesinos frente al incumplimiento del acuerdo de paz. Que dentro de eso está el tema de la sustitución de cultivos que no les han cumplido y todo el tema del glifosato. También estuvo el tema de la reforma tributaria que fue un boom en ese momento y que se usó también pues como pretexto para todo este tema de los bloqueos, ¿no? Ahí estuvo involucrados la organización de campesinos y la comunidad indígena. Listo. Entonces, miren, ya con ese complemento que hacen Edison y Luzmeri, que efectivamente en la noticia se mencionan algunas de las causas que dan lugar a digamos, a este conflicto visible o a este conflicto directo. Entonces, los campesinos que están reclamando, en primer lugar, el cumplimiento del acuerdo de paz, el cumplimiento de los acuerdos de sustitución de cultivos de coca, la no aspersión o no erradicación forzada, ¿cierto? Y otras dinámicas, pues, que también sí están relacionadas con el paro nacional o con el detonante del paro nacional, como fue la reforma tributaria. Entonces, en ese caso es muy importante distinguir cuáles son esos detonantes que hay a nivel local, porque como decía, aunque estamos hablando de un paro nacional que afectó a diversas regiones, vemos que hay afectaciones en Bogotá ciudad, hay afectaciones en Cali, hay afectaciones en otras ciudades grandes, también hay afectaciones en zonas rurales y que en las zonas rurales las exigencias que hacen las comunidades son muy diferentes.
que también cada sector movilizado tiene exigencias diferentes, casos como por ejemplo en Cali, en Bogotá, donde los jóvenes tienen unas exigencias particulares, pero los sindicatos, los grupos sociales diversos tienen otro tipo de exigencias. Y en ese sentido es muy importante entender cuáles son esas causas, cuáles fueron los detonantes para entender también otros factores para diseñar estrategias. Y Luisa, por ejemplo, mencionaba pues rápidamente qué factores ayudaron también a generar distensión en el conflicto, a generar también acuerdos para la convivencia y también a promover también una dinámica de desescalamiento. ¿Listo? Entonces voy a dejar ahí, me parece que hicimos un ejercicio valioso de introducción. La idea es que el próximo viernes podamos continuar con este ejercicio, pero pues también con unos complementos mucho más prácticos a nivel metodológico, ¿listo? Pues recordando ese llamado que hacía Roosevelt de ojalá pues comenzar muy puntuales, pero también pues entendiendo que hay personas que pueden tener alguna dificultad para conectarse, pues que primero voy a comenzar con un complemento de exponer algo metodológico y pues ya luego continuamos con este mismo ejercicio. Yo no sé si hay forma de que los mismos grupos se mantengan, Miguel, No. pero no. No, son Bueno. aleatorios, siempre serán aleatorios. Listo, bueno, no importa, pero entonces vamos a intentar de todas maneras de que podamos entonces seguir trabajando con este mismo ejercicio metodológico. Igual ya todos los grupos conocen las dos noticias, pero pues también ya con este complemento y esta contextualización que nos hicieron Luisa Fernanda, Fidel, Luz Mary y Edison, pues que también eso nos sirve también como punto de partida para seguir avanzando en estas prácticas ya mucho más metodológicas y de ejercicio de análisis de las situaciones de crisis. ¿Listo? Pues muchas gracias. Don Iván, espérese. ¿Le puedo hacer una? Dale. Quedó sin voz. ¿Me escuchan? Ahí lo escuchamos. Digo que si uno quisiera profundizar en las dos noticias para el debate del viernes, analizaría las causas mediáticas de la información o las causas propias de los hechos, más allá de lo que diga los medios de comunicación. La idea es analizar las dos causas. Recuerden el triangulito que les hice con las flechas y es que muchas partes interpretan la causa como las causas coyunturales, es decir, la manifestación, los bloqueos, la violencia, mientras que para otros hay unas causas más estructurales y por eso es muy importante que entendamos cuáles son esas diferentes causas y cómo cada parte las entiende. ¿Listo? La idea es que veamos las tres tipos de causas, las causas estructurales, las causas coyunturales y las causas culturales que dan lugar a estos conflictos y a la violencia. ¿Listo? Gracias. ¿Listo? Muy bien. Iván, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche y por dejarnos con esta maravillosa tarea para el próximo viernes. Entonces, es importante lo siguiente, a partir de mañana ustedes van a encontrar en el canal de WhatsApp, vamos a hacer la transición a Q10. ¿Qué implica hacer la transición a Q10? Que ustedes hagan la preinscripción, se van a preinscribir, ¿cierto? Luego de que ustedes se preinscriban, nosotros les damos a aceptar y ya quedan matriculados. Cuando usted hace la preinscripción es posible que a usted le llegue un mensaje automático. No es que lo estemos enviando nosotros, es un mensaje automático que lo hace la plataforma. Lo importante es que después de 2 días, 3 días, usted vea el canal de WhatsApp, que ahí le van a llegar las instrucciones de cómo ingresar para poder ver todo lo que hay allí en la plataforma. Ustedes van a esperar que ese mensaje se publique en el grupo, en nuestro canal de WhatsApp, y van a seguir las instrucciones para poder ingresar a su salón, y allí ya van a encontrar todo el material cargado. Todo lo que tenemos en este canal de WhatsApp lo van a encontrar allí cargado. Entonces es importante que ustedes lo tengan al día. 3 observaciones sobre la clase de hoy. Una, estuvieron muy necios, muy necias. Entonces, yo les dije a ustedes, o yo los silencio a todos y solamente los dejo hablar cuando yo quiera, o ustedes aprenden a levantar la mano y a seguir las instrucciones para que puedan, porque si no, estamos interrumpiendo muchísimo, ¿cierto? Cuando uno está como profesor, está concentrado. Iván estaba súper concentrado transmitiéndoles una cantidad de cosas y cada rato interrumpían, hablando, prendiendo los micrófonos. Entonces, por favor, es importante que si estamos hablando del diálogo social, para que
para escuchar tenemos que tener una actitud y entonces es importante que escuchemos para poder generar un diálogo importante entre el grupo. ¿Listo? Esa es una observación que les hago y que ojalá nos sirva para que en las sesiones siempre hagamos en ese momento de silencio y podamos aprovechar al máximo. ¿Listo? La segunda observación tiene que ver precisamente también con la puntualidad de la clase. Desde las 7:20 yo les abro. A las 7:20 pueden llegar y lo dice Patricia, que siempre es la primera en llegar, y Fidel, y bueno, los que siempre llegan de primeros, Ana Rosa también, bueno, los que llegan siempre de primeros. Irma, entonces, ustedes saben que a las 7:20 yo les abro, pero a las 7:30 estamos empezando puntuales. Nosotros somos supremamente puntuales. Yo estoy empezando a las 7:30. Y si hoy acabamos a las 9:10 es porque ustedes pidieron que por lo menos diéramos inicio al ejercicio que se estaba haciendo. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan. Se está haciendo impuntual. Entonces, nosotros sí estamos empezando la clase a las 7:30. Yo les aclaro eso porque de pronto hablan de impuntualidad y entonces los impuntuales son ustedes, no nosotros. Entonces, es importante que lo tengamos claro. A todos, muchísimas gracias. A todos, muchísimas gracias por su participación, por su trabajo en esta noche. Les deseamos una feliz noche, que descansen y seguimos conectados. Entonces, no olviden, mañana necesito que de una vez hagan la prescripción a Q10. ¿Sí? Por favor, si no hacen la prescripción a Q10, después van a tener dificultades para entrar a las clases, porque ya solamente va a quedar en una plataforma. A todos una feliz noche, que descansen, que pasen buena noche. Me regalan por favor su cámara para tomar una fotografía de registro. Gracias. Buenas noches. Maestro, usted no puede empezar a abrir las salas de las 7:10, 10 minuticos antes. No. No. 7:20, porque normalmente yo siempre atiendo a los facilitadores en esos primeros minutos, ¿vale? Porque tenemos que cuadrar muchas cosas. Ok, gracias. Ok, está bien. Okay. Listo, Profe, primera muchísimas foto. gracias, que tengan todos muy buena noche. Muy bien, gracias. Muy Noche para amables. todos, Dios los bendiga. ¿Por qué tan serios? Buenas noches. Muy serios. Compañeros, que tengan buena noche. Nos vemos el viernes con la ayuda de Dios. Buenas noches a todos. Gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Hasta mañana. Bendiciones. Igualmente, gracias.